Vamos a leer la Biblia y voy a invitar a que vaya a Mateo 24, 3 al 8. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo? Y respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán peste, hambre, terremoto en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Yo sé que se nos hace más fácil darnos cuenta de lo que está pasando en el mundo hoy, que tenemos, ¿verdad?, esos móviles inteligentes, y donde nosotros podemos dar un clic y darnos cuenta qué está ocurriendo. Y he titulado esta enseñanza: la noticia que el mundo ha olvidado. Hay una noticia que el mundo olvidó, porque está oyendo siempre la mala noticia. Enfrente de nuestros ojos se está cumpliendo muchas de las cosas que Jesús habló, pero nosotros, gloria al Señor, no estamos poniendo atención. La Escritura menciona y dice que para la venida del Hijo del Hombre, dice de que va a haber guerra, rumores de guerra, y naciones contra naciones. Hoy miramos, ¿verdad?, Rusia, Ucrania y el mundo entero alarmado e involucrado. Y quizás en este momento usted diga: bueno, ya pasó lo de Ucrania, pero ¿qué pasará después de lo de Ucrania? ¿Será que vengan en contra del pueblo de Israel? Y después de que venga del pueblo de Israel en contra del pueblo de Israel, vendrán en contra de la iglesia cristiana. ¿Qué estará pasando o qué estará ocurriendo? Y preguntémonos, ¿será eso cierto o será que ya Dios lo había dicho, lo había prescrito? ¿Será una realidad? Según Mateo, sí. Todos estos acontecimientos son reales y han de venir y están viniendo y ya se están dando. Y cuántas enfermedades que se dan por aquí, se dan por allá, y al final no se sabe si es gripe, si es COVID, si es dengue o qué es, pero al final es una peste que está atacando, y que si Dios no está con nosotros, desafortunadamente podemos llevarnos una sorpresa. Pero hay una pregunta, y la pregunta es: ¿estaremos preparados si Dios nos llama? Si hoy mismo muriéramos, ¿estamos preparados? Si la Escritura dice que oiremos de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrán peste, hambre, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Una mujer puede estar principiando su dolor, pero usted no sabe si en un minuto después del dolor va a dar a luz, o 2 minutos o 2 días. Pero es un principio. Lo que da a entender que el esposo se prepara, o la familia se prepara de esa dama para esperar algo que va a traer, ¿verdad?, y va a dar a luz. Por eso yo creo de que es muy importante que nosotros nos preparemos, que nosotros, amados hermanos, estemos seguros de nuestra salvación. La Escritura dice que Jesucristo vendrá nuevamente sobre esta tierra como ladrón en la noche. Y cuántas noticias se están dando, pero al final lo que menos se está hablando es, repito, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nadie quiere hablar de la principal noticia: Cristo viene otra vez, y viene pronto. Y en esta mañana
Miremos qué dice la palabra del Señor sobre esas noticias que el mundo está ignorando. ¿Qué dice la palabra del Señor sobre esas noticias que muchos ya dejaron de anunciar? Porque sí, esas noticias hay muchos que ya la dejaron de anunciar. ¿Usted cómo puede saber si usted verdaderamente está guardando su salvación? Porque usted durante esta semana y las semanas anteriores pasó hablando de Cristo. Porque durante la semana usted se levantó a orar. Porque usted está oyendo himnos o alabanzas y usted se está alimentando. La Escritura menciona, y me llama mucho la atención, de 5 vírgenes prudentes, pero también 5 insensatas. Está hablando de un 50%. Y espero que el 50% sea ustedes de aquellos que están esperando al esposo, que están esperando el retorno del Mesías. Sabemos, amados, que todos estamos perdidos, sin Dios y sin esperanza. Pero para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer toda obra de las tinieblas, para quitar el pecado del mundo. La Escritura dice: por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. El humanismo, y puedo creer que Grecia, los pensamientos, la filosofía te llevan a creer simple y sencillamente en lo natural. Pero la Escritura dice que la iglesia no camina por lo que ve, no camina por lo natural, camina por lo espiritual. El hombre natural nos llama loco a nosotros. El hombre natural nos llama aleluya. Y para él es locura lo que nosotros hacemos. No puede comprender la parte espiritual. Según la Escritura menciona y dice que nosotros tenemos alma, que nosotros tenemos espíritu y que nosotros tenemos este cuerpo. Y si nosotros no nos hemos puesto en cuenta con Dios, si no hemos mencionado o declarado que Jesucristo es el Redentor, el Señor y el Salvador, y que su sangre nosotros la recibimos para que nos lave y nos limpie, no podemos tener salvación. La salvación se encuentra cuando nosotros declaramos, cuando nosotros creemos en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Algunos lo toman livianamente el sacrificio, o lo toman de menos. Otros viven bajo una religión, y no importa cómo se llame o el nombre de la religión, sea evangélica o sea otro nombre, religión es religión. Y toda religión que no está pegada al principio de la resurrección será vana. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo. Y digo esto porque si debemos de hacernos un comparativo, no tiene que ser de una religión con otra religión. Con quien nos vamos a comparar es con Jesucristo. Jesucristo menciona y dice: aprendan a mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Mahoma, muchos lo adoran, muchos lo adoraron porque ya murieron y quisieron ser como Mahoma. Pero Mahoma, igual como muchos pensadores, muchas mentes brillantes, están muertos. Y de hecho que los gusanos se lo comieron. Y si a duras penas a lo mejor están todavía los huesos. Pero Jesucristo, ni tampoco los huesos se quedó en la tumba. Porque Jesucristo resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre. Por eso yo no puedo ir detrás de pensamiento. Y aunque los dichos sean muy bonitos y concuerden con mi humanismo, con mi pensamiento, con mi filosofía, no puedo creer en eso. Porque Jesucristo no solamente filosofía, ni conocimiento, ni pensamiento, es una verdad.
La Escritura dice que anduvo en medio de nosotros, que habitó en medio de nosotros, que vivió como nosotros, siendo Dios se hizo hombre. Y digo esto para que a usted le quede claro y no olvide que si Él dice que va a volver, va a volver. Jesucristo le dijo a los discípulos: en 3 días derribarán este templo. Gloria al Señor. Dijo: van a derribar este templo, pero en 3 días lo voy a reconstruir. Jesucristo menciona, dice: es necesario que yo muera. Y Él murió, pero no quedó en la tumba. Y otro ser humano a lo mejor pueda morir y resucitar. Y ponga atención a esto. Pero no puede producir salvación. ¿Y por qué? Porque no es santa su sangre, porque no es pura su mente. La Escritura dice que para vivir en esa conexión con Dios debemos de tener un pensamiento, y nuestros pensamientos deben de estar dirigidos en lo bueno, en lo puro, en lo amable, en lo de buen nombre. Si hay virtud alguna, en eso vamos a pensar. Y no podemos llamarnos hijos de Dios cuando mis pensamientos están enfocados en la lascivia, cuando mis pensamientos están enfocados en la lujuria, cuando mis pensamientos están enfocados en la infidelidad, y trato de tener una doble cara para que nadie sepa que yo soy infiel, porque verdaderamente no tengo lealtad, porque verdaderamente no tengo a Cristo en mi corazón. Y alguien puede decir, como algunos que suben en los muros de ellos y dicen: ¿a dónde está ese hombre fiel? Enséñenme uno, porque esos no existen. Y la verdad que sí existe. Se llama Jesús de Nazaret. Él ha sido fiel y permanece fiel. Él no se puede negar a sí mismo. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y cuando ese amor nos alcanza, comprendemos de qué Dios está hecho y de qué Dios es capaz de hacer. Dios es capaz de transformar al hombre desleal, a la mujer desleal. Dios es capaz de cambiar al que esté en el alcohol, en la droga, aquel que está perdido o trastornado en ciertas situaciones y ha caído en depresión, en soledad y en tristeza. Porque Dios tiene esa capacidad y más. La Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Cada uno de nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza ¿de quién? De Jehová Dios. Es casi incomprensible cuando oímos tal cosa, cuando estamos llenos de humanismo, cuando estamos llenos de filosofía, cuando Grecia ha tomado el control de nuestra mente y Grecia es el que domina nuestra alma. Es difícil. Pero cuando le permitimos a Dios y vamos confiadamente ante Él y le decimos: yo quisiera pero no puedo, es ahí donde Dios puede hacer cosas grandes y maravillosas y sobrenaturales en nuestra vida, porque nuestro corazón cambia, nuestro corazón es transformado, nuestra mente es cambiada. Y como punto número 1, nosotros los cristianos somos los primeros que debemos de dar a conocer esa noticia. En Mateo 24, 32, 33. De la higuera aprended, dice la Escritura, la parábola, cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. ¿De qué está hablando la Escritura? Cuando miréis la pestilencia, cuando miréis el hambre, cuando miréis la guerra, cuando miréis tantas situaciones que se dan. El ser humano lucha con su fuerza y se expone por querer alcanzar una estabilidad. Pero la Escritura dice que toda estabilidad que el hombre pueda proveer al ser humano es incierta. Porque la Biblia dice: mi paz os dejo y mi paz os doy.
y yo no la doy como el mundo la da. Las naciones, y podemos decir grandes gobiernos mundiales, y aún la misma Unión Europea se reúne para poder traer paz, pero no pueden traer paz. El único que puede traer paz sobre la humanidad y la tierra y el mundo se llama Jesús de Nazaret, porque Él la obtuvo estando en la cruz del Calvario. ¿Qué ser humano, mientras está torturado, mientras está azotado, mientras está siendo clavado y mientras le están colgando, puede decir: perdónale porque no saben lo que hace? Solo alguien que tiene una paz fuerte en su interior, solo alguien que tiene una naturaleza de paz. E incluso tú te imaginas que Él sintió la soledad del mundo, donde muchos se suicidan porque han caído en su extremo de la depresión y se quitan su vida, simple y sencillamente porque sienten una soledad. Jesús sintió esa soledad que nosotros muchas veces sentimos, y Él exclamó y dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Ese abandono que muchas veces sentimos, Él lo sintió, lo llevó por usted y lo llevó por mí. Y hoy, si entregamos el abandono, si hoy entregamos la depresión, si hoy entregamos la soledad y lo que tenemos dentro de nuestro corazón, Dios lo puede tomar y te puede dar la paz interior. Oh, gloria a Dios, que en medio de la tormenta puedas permanecer. El mundo le llama paz cuando no hay alguien que está guerreando y peleando, y dice: hay paz. Pero de repente se arma la guerra, entonces hay guerra. Pero Jesús habla paz en medio de la guerra. No sé si me explico. Puede estarse cayendo en pedazos el cielo y la tierra se puede estar destruyendo y conmoviéndose o temblando como un ebrio. En medio de toda esa situación usted puede tener paz. En medio de esa tormenta usted puede tener paz, porque es la buena noticia de Dios. Alabasai kabasui kamaham. En medio de una enfermedad, pero en medio de esa situación que atravesamos, porque la Biblia dice: en el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, yo he vencido al mundo. Podemos permanecer en paz, podemos tener paz. Así que la Biblia nos menciona y nos dice: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que estad cerca a las puertas. ¿A las puertas quién? Jesús. En vez de que quisiera que Jesús regresara ya para acabar con el sufrimiento, para acabar con las dificultades, con las enfermedades, con lo que nos enfrentamos día a día. Pero cuando veo a mi alrededor el mundo que está en oscuridad, yo digo: hay todavía por qué vivir, porque nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos lo que le damos el sabor a este mundo. Así que el versículo 33 que leí es claro: el que no conoce a Cristo, el impío, el que se ha apartado, el que nunca ha entregado su vida a Cristo, no puede comprender esto. Pareciera que cuando se habla de esto es una película de terror. No se puede comprender. La única manera es permitir que la luz del Espíritu Santo entre a tu corazón y que Él te indique y te alumbre en la oscuridad. Los llamados para dar a conocer esta noticia al mundo somos los hijos de Dios. Pero si Dios te dio la voz, ¿por qué no adorar a Dios? Cada mañana que me levanto puedo oír esos pajarillos que le cantan a Dios. ¿Y por qué nosotros no vamos a hablar de Él? Hay que hablar de Dios. Esta noticia que podemos darle al mundo, somos los hijos de Dios. Si sabemos que Cristo volverá y que está a las puertas, ¿qué debemos hacer? Predicar, predicar. Habrá gente que nos va a ver como personas insensatas e incoherentes o locas, pero no importa. El apóstol Pablo, en cierta ocasión, mientras está frente a sus magistrados o los magistrados y comienza a pregonarle o a hablarle del evangelio, se sorprende porque como
comienza a hablar y luego se da cuenta de esto, de que el apóstol Pablo no era un vulgato, sino que era un hombre reconocido y estudiado, que tenía varios idiomas, que había estudiado en la mejor universidad, donde no clasificaba cualquiera a los pies de Gamaliel. Y cuando se dan cuenta de eso, dice: ¿es posible esto? Porque hay personas que creen que el evangelio solamente es para aquellas personas que a lo mejor no saben ni leer ni escribir. El evangelio es para todo aquel que acepta a Cristo como único y suficiente Salvador de su alma. Y en eso se habían equivocado ellos. Así que predicar el evangelio, ganar almas para Cristo, hacer que muchos más personas estén listas cuando Cristo venga, es tarea de cada uno de nosotros. Debemos de predicar la palabra de Dios en tiempo y fuera de tiempo. En veces veo a alguien que como que ya se va. Lo primero que yo le digo no es: ¿querés ser sano? Yo le digo: ¿querés ser salvo? Porque alguien puede ser sanado, y gloria a Dios por el milagro, la sanidad. Pero ser salvo es más que ser sano. Porque si alguien es sano, en su momento va a morir. Pero si alguien es salvo y muere, entonces tendrá una eternidad donde todo el mundo lo desea. Vienen tiempos difíciles. En 2 Timoteo 4, del 1 al 2. Te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, con toda enseñanza. Está hablando y le está diciendo al joven Timoteo que este es el deseo del Dios Altísimo, que este es el deseo del Padre, que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Cuando estamos en un vicio, arraigado en un pecado, en una maldad, no nos avergonzábamos de decir cuántas cosas. Vamos a ir a tapinear en la tarde. Otros, mientras están con sus tragos, pegan unos gritos y comienzan a abrazar al uno y con aquel salivar: vos sos mi brother, vos sos mi hermano, y te abraza y te restriegue con aquel hedor bien terrible. Y digo yo, ¿cómo es el diablo de loco y de atrevido? Y nosotros que tenemos la verdad, ¿por qué no hablamos del evangelio? ¿Por qué no pregonamos de Jesucristo? La gente quiere ver santidad en nosotros, pero la Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando te parece algo extraordinario, o cuando miras algo extraordinario, ¿qué dice? Te encuentras con alguien, lo saluda y lo primero que le dice: fíjate tal cosa. Porque eso te causa alegría, porque eso te causa gozo, porque tus emociones comienzan no a ser revueltas, sino a posicionarse en el lugar correcto. Las emociones, los sentimientos son muy importantes, pero peligrosos. Así que debemos de tomar nuestras emociones y sentimientos y ubicarlos en su lugar, y ese lugar es que pregonemos la palabra del Señor, que anunciemos el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, que prediquemos que Cristo viene por segunda vez y que ya está a las puertas. Alaba la gloria de Dios, que está a punto de sonar la trompeta. Como segundo, lastimosamente el mundo está preocupado por todo. Diga conmigo: por todo, menos por la venida del Señor. Pero yo algo estoy seguro, que aunque esté en las noticias y aunque lo que se diga no sea ni bueno o sea bueno, gloria a Dios, lo importante es que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. En medio de esa situación, Dios está obrando y va delante de ti. Alabanza calle. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es permanecer
permanecer en su palabra. Mateo 24 del 37 al 38. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasaba en los días de Noé? Estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban casándose y dándose en casamiento. ¿Qué es eso, pastor? La gente celebra por todo. La gente hoy se casa y mañana se divorcia. Y hay gente que no está casada y cuando el esposo o la esposa le dice casémonos, tené calma, más adelante. Y de repente, de tanta insistencia, mira, yo te voy a decir algo, mujer. Yo soy hombre que nací para no ser hombre de una sola mujer ni estar casado. Y se va. Y en vez de yo pienso, ¿será que esa palabra que salió de ese hombre no se la va a tener que tragar? Se la va a tragar y doble. ¿Por qué? Porque si tiene un hijo, ese hijo va a cosechar esas palabras que está diciendo. Un día se va a enamorar locamente, sea la mujer o sea el hombre, le va a decir la misma respuesta o peor. La Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a cegar. El ser humano piensa que está libre de cada palabra, pero cada palabra que sale de nuestra boca daremos cuenta en el día del juicio. Daremos cuenta porque vamos a cosechar lo que hemos sembrado. La Escritura dice más, como en los días de Noé, se repite lo que un día hicimos. La maldición, ninguna maldición vendrá sin causa alguna. Como gorrión en su vagar y como golondrina en su vuelo, ninguna maldición vendrá sin causa alguna. Nosotros ejecutamos nuestra vida, para bien o para mal. Nosotros, si usted se va a Deuteronomio 28, se va a dar cuenta las bendiciones si oye la voz de Jehová. Pero si no oye la voz de Jehová, 28:15 dice, vendrán todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldita tu salida y maldita tu entrada. Maldita tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre. Dice que caminarás y caminarás como palpando al mediodía, como el ciego, porque aunque tengas ojos no puedes ver. La Escritura dice que en el barbecho de los pobres hay abundancia de pan, pero se pierde por falta de sabiduría. La falta de sabiduría hay muchos que lo tienen enceguecido, pero cuando tú le permites a Dios que abras tus ojos, Él te va a hacer ver el tesoro de Él y la bendición de Él. No habrá miseria, no habrá enfermedad, no habrá escasez, guerra, rumores de guerra, hambre, pestilencia. Pero Dios nos está diciendo, estoy mandando sobre mis hijos. Están cosechando aquellos que han sembrado palabras de maldición en contra del mismo Dios. Coleasa, callabasa. ¿Cuántos han maldecido el nombre de Dios y han terminado, gloria a Dios, en su misma causa? El mundo está como en los días de Noé, vive con placeres, comiendo, bebiendo, disfrutando, en fiestas, en parranda, sin darse cuenta que el diluvio ya viene sobre ellos. Lamentablemente, Noé predicó 120 años y todos en aquel momento decían, Noé está loco. Mira, tremendo desierto que tenemos. La lluvia no venía del cielo, sino que emergía de la tierra hacia arriba. Y él hablaba de una lluvia que iba a venir sobre el cielo. Hoy se habla de un fuego que va a consumir la tierra. Hoy se habla de un infierno porque la Biblia lo dice. Las noticias lo definen así. Y ese tiempo viene. La ciencia lo está definiendo y lo está anunciando. Pero ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? El fin se acerca. Jesucristo está a las puertas y es el momento de prepararnos, el momento de vivir consagrado para Dios. Y esto no es desde ahora, pero sí estamos viviendo los tiempos finales. Y se oyen algunos compositores de música del mundo y le llaman cama separada. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y otros en su depresión, soy la hija de nadie, solo cuento con un apellido. Y cuánto, amados hermanos, resentimiento, amargura y dolor en el alma. Y el ser humano se queja, pero no va a la raíz.
¿Por qué solo tienes un apellido? ¿Por qué eres la hija de nadie? ¿Por qué estás viviendo en cama separada? Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué la puerta negra, como dice la canción? Y todo se da por el mismo pecado. Porque tu generación abrió una puerta y hay una acta y un decreto que está escrito. Oh, gloria a Dios, porque se le abrió esa puerta. Pero este momento es un momento de cerrar esa puerta y hacer un nuevo decreto y anular el decreto anterior y declarar que Jesucristo es el Rey. Tercero, lastimosamente muchos en el mundo entero, hasta que sea demasiado tarde, van a comprender. Mateo 24:39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todo. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Un día el mundo escuchará del labio del Señor las palabras que dice Proverbio 1, del 24 al 28. Por cuanto llamé y no quisieron oír, extendí mi mano y no hubo quien entendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Y también yo me reiré de vuestras calamidades y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Cuando Cristo venga, millones de personas andarán buscando una iglesia, andarán buscando los aleluya, andarán buscando, gloria al Señor, a los lavados que le dicen ellos de cerebro. Te lavaron el coco, te lavó el cerebro ese pastor. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Pero no estaremos, porque estaremos en la boda del Cordero con aquel que resucitó en la cruz del Calvario. Necesitamos entonces afianzarnos, predicar la palabra. Y termino con esto, o este último punto. Es necesario que en este día, en esta mañana, comprendamos esta gran verdad. Mateo 24, 40, 41. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será como dejada. ¿Por qué Dios da esa parábola? Porque yo puedo ser el pastor y mi esposa de igual forma, pero yo no sé si ella se va y yo me quedo, o si yo me voy y ella se queda, o nos vamos los dos. Pero la Escritura dice en estas pocas palabras: la salvación es individual. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán moliendo en un molino, el uno será tomado y el otro dejado. ¿Tú te imaginas que el piloto de la nave, del avión, sea creyente y todos los que van a bordo del avión, ninguno de ellos otros es creyente? El que va como piloto se va y el avión se pierde. Se va a quedar. Las noticias vienen y dice: un piloto fulano de tal, de repente se perdió en el espacio. No se sabe si fue de repente una ola de aire que lo chupó y se lo llevó. Otros estarán quizás de compra o pagando la luz, o yo no sé si estarán orando o levantándose de mañana y de repente se perdieron, y todo el mundo corriendo a la policía diciendo: mi esposo se perdió, tiene 2 días, o mi esposa se perdió, mi hijo no está. ¿Qué se hizo? ¿Y qué podrá decir la ciencia? Unos ovni, unos platillos volador vinieron y se llevaron a la humanidad. Por eso has visto hoy en día tantas películas y la gente se fragmenta o se cree eso. Hay efecto de ese recalentamiento y todo se debe al pecado, todo se debe a la maldad. Entonces, ¿por qué nos vamos a callar?
¿Por qué no vamos a predicar? Si usted tiene sus redes sociales, pues usted anuncia el evangelio, suba un texto o suba los contenidos de la iglesia, pero pregone la palabra de Dios. Hable que Cristo viene, que el fin se acerca, que la venida está a punto, Jesucristo, de retornar a la tierra. Solamente los que hemos recibido la salvación de Jesús en nuestra vida seremos tomados en el arrebatamiento de la iglesia cuando Cristo venga. Es necesario y es debido de muerte que hoy nos preguntemos cómo estamos ante Dios. No sabemos qué día. En Mateo 24, 43 al 44 dice: pero sabed esto, que si el padre de familia supiere a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos pensáis. De repente